Hola chicos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en el que nos encanta hablar de nuestra pasión, de las fotos. En este vídeo, esta semana, vamos a comenzar hablando de una cámara de fotos nueva, una presentación a la que fui invitado por Fujifilm y que la verdad es que lo disfruté a tope. Vamos a hablar de la Fujifilm X-E3, una de las, yo creo, si no la mejor, una de las 3 mejores cámaras para realizar street photography y fotografía de viaje. Vamos a ver por qué. Antes de nada os tengo que comentar que ya están publicadas en mi página web en robertomasfoto.com, os invito a entrar y a informaros, los workshops y los cursos de fotografía para los próximos meses de octubre y de noviembre. El 7 y 8 vamos a ir a Bilbao, luego vamos a hacer algo seguramente en Madrid y Barcelona, haremos alguna cosita también, por supuesto, en Zaragoza, y noviembre lo vamos a dedicar a Sevilla y a Valencia. Así que entrad en robertomasfoto.com y en la sección de cursos lo tenéis todo para reservar vuestra plaza en uno de ellos. Vamos a hablar de mis primeras impresiones. Lógicamente, en una de este tipo de presentaciones, estos eventos, no puedes tener la cámara tanto como te gustaría para realizar todo tipo de pruebas. Os cuento que nos invitaron a un grupo de fotógrafos, tanto españoles como portugueses y también medios de comunicación, a la ciudad de Oporto, en Portugal, para disfrutar de esta cámara. Y dentro de lo que fue la presentación, pudimos hacer un testeo en las calles de Oporto en un photowalk organizado por la delegación portuguesa de Fujifilm. Una gozada, sobre todo pues no, porque tienes contacto con un montón de gente y gente espectacular que sigues habitualmente. Vamos a hablar de la cámara. La Fuji X-E3, realmente las primeras impresiones fueron espectaculares, salvo alguna cosita que os voy a comentar también, porque aquí hablamos de lo que nos ha parecido, de los pros y las contras. Pero ya os digo que ganan los pros. Es una cámara que nace, o es la hija, por decirlo así, de la X Pro 2. Es una cámara que tiene el visor en el lateral, con lo cual, a la hora de fotografiar, pues vamos a tener prácticamente casi toda la cara expuesta. Y para mí eso es una auténtica ventaja, es una auténtica gozada. Esto es un poquito a gustos, no tiene nada que ver. Pero si tuviéramos que definirlo, es una cámara perfecta para reportaje y también para street, precisamente por eso, porque no estamos ocultándonos tras la cámara, ¿no? Como podríamos hacer con las X-T2 y las X-T20, que tienen otro formato. En este caso la X-E3, que como nace, ya digo, de la X Pro 2, es una cámara que tiene un espíritu, como digo, muy de viajes, muy de street, muy de calle, muy de llevarla en casi cualquier situación, porque es una cámara muy pequeña, incluso más pequeña que la generación anterior, que eran las X-E2 y X-E2S. Apenas pesa este nuevo modelo 337 gramos, una cosa así, y es fantástica, la verdad. Yo creo que la palabra que la define es rapidez. No me voy a entretener mucho porque no es el espíritu de este vídeo meternos en lo que son los datos técnicos. Ya sabemos que tiene el último sensor, la última evolución del X-Trans 3 de 24 megapíxeles, ya incluido por Fuji en los últimos modelos, por supuesto, de la marca. Pero es que la rapidez es lo que primero tendríamos que pensar a la hora de decidir si es nuestra cámara o no. Es una cámara que tiene una velocidad de enfoque y una precisión, cuidado porque esto es muy importante, no solo enfoca muy rápido, sino que tiene una precisión a la hora de enfocar espectacular. O sea, yo creo que de todas las cámaras que hasta ahora he probado de la serie Fujifilm, e incluso os diría de otras marcas, me ha sorprendido porque posiblemente sea una de las que más rápido y más precisos enfoque. Clava prácticamente el 90% de las fotos que haces, tanto en foco continuo como en enfoque sencillo, apuntando y disparando prácticamente rapidísimo. Y para ello también os enseño fotografías que hice. Lamentablemente todavía no he podido exprimir el RAW a tope, ya que en una cámara nueva todavía no, digamos que los programas de Adobe, los programas de revelado, todavía no están preparados para interpretarlo. Por lo tanto son JPGs, pero ya veis que los JPGs producidos por esta cámara también son bastante interesantes, prácticamente todos hechos con el perfil de color o la simulación de película de Fujifilm para mí preferida, que es Classic Chrome, para que os situéis un poquito los aficionados a la marca.
Lo mejor es que este sistema de autoenfoque, ya nos comentaron el equipo de Fujifilm en la presentación que se va a actualizar vía firmware a los modelos X Pro 2, XT20, XT2, X100F, es decir, que vamos a tener todas las bondades del autoenfoque, que os digo que es alucinante, de esta XE3, también próximamente, seguramente a finales de octubre, principios de noviembre, en estos modelos vía actualización de firmware, lo cual es una gran noticia. Algo también a reseñar y que me ha llamado la atención es la pantalla táctil. Aquí hay una cara y una cruz. Una de las cosas que no me han acabado de convencer, para mí no es primordial, pero sí que hubo mucha gente que lo comentamos. Y es que la pantalla es táctil, pero además nos permite realizar gestos como si fuera en el móvil o en la tablet, en el cual rápidamente acceder a accesos rápidos, por ejemplo, a cambiar la ISO, a activar los distintos balances de blanco, por ejemplo, lo que es rápidamente intercambiar entre los modos de autoenfoque, bueno, diferentes funciones que hasta ahora lo teníamos en la cruceta de atrás, pero que ahora Fuji la ha eliminado y todo lo basa en lo que es el control por joystick, que es tremendamente rápido y preciso, es muy interesante. Pero ya os digo, si no os gusta, en el caso como a mí, lo que es las pantallas táctil en las cámaras fotográficas, pues bueno, ya os digo que tampoco tenéis mucho problema, porque de nuevo es una cámara muy configurable y perfectamente se puede desactivar esta posibilidad, pero también digo que mucha gente se acabó acostumbrando muy rápidamente a estos gestos y bueno, la verdad es que les gustó bastante. Pero la cruz es que no es una pantalla abatible, es decir, tenemos como la X Pro 2 la pantalla fija en esta nueva XE3, con lo cual, pues bueno, es una lástima porque al ser táctil y al poder enfocar o disparar, una cámara que está tan pensada para el street y para los viajes, que te invita además a ser discreto y que en ocasiones lo que te apetece es capturar estas escenas sin intervenir, sin que se den cuenta que tú estás ahí como fotógrafo. Una pantalla que no es abatible, tal vez a la hora de disparar para gente que esté acostumbrada desde la cadera, no resulte tan útil y tengan que irse a la XT20, que sí tiene estas funcionalidades, además de la pantalla táctil, ¿no? Pero bueno, son pequeños detalles que para algunos, como a mí, no es relevante, pero yo os lo comento. Para mí algo muy importante es la ergonomía, me tengo que sentir bien cómodo, seguro con la cámara en la mano, me tiene que dar buenas sensaciones. Y la verdad es que esta XE3 me las ha dado, porque a pesar de ser pequeñita, a pesar de ser ligera, se coge muy bien, el grip es suficiente como para que el tenerla en la mano, yo por ejemplo en el photowall que realizamos por las calles de Oporto, no lleve ni correa, no lleve nada, la lleve siempre en la mano y para nada me molestó, para nada sentí que se me podía caer, para nada, bueno, es una cámara que con una mano la puedes manejar, es decir, tenemos el dial de compensar exposición y rápidamente, si lo necesitamos, podemos moverlo. Tiene un tacto un poquito más duro que en versiones anteriores, con lo cual tenemos que hacer un poquito más de fuerza a la hora de mover el dial de compensar exposición, pero de nuevo es cuestión de acostumbrarnos. Yo en una mañana, en 4 horas, rápidamente le cogí el tino y podemos con una sola mano incluso disparar. Ya os digo, es muy cómodo porque además tenemos el joystick siempre de mano. Esto es algo muy interesante, ya digo, tenemos una cámara pequeña, tenemos una cámara rápida, tenemos una cámara bonita, tenemos una cámara discreta, pero que además, pues bueno, nos permite disfrutar con la cámara en la mano prácticamente sin que nos demos cuenta, obteniendo unas fotografías con una calidad, con un gran sensor que tiene, una APS-C de 24 megapíxeles, última generación, con un procesador rapidísimo de imagen, como es las últimas versiones de Fuji que está montando sus equipos, que la verdad es que es una cámara que por 899 solamente el cuerpo es muy recomendable, y por eso digo que es una de las 3 por lo menos mejores cámaras, sobre todo para realizar street, porque es que ni lo piensas, es rápidamente apuntar, disparar, bueno, compensar exposición, jugar un poco con los diales, ya que además tenemos la suerte de que son cámaras muy pensadas para objetivos pequeños, es decir, que aquí no encajaría tanto poner un objetivo tal vez zoom o un objetivo más largo como puede ser el 90 f2. Es una cámara que le pide totalmente la serie f2, los Fuji Chrome de Fuji, ¿no? Por ejemplo, desde los 23, el 18 f2, el 27 Pancake f2.8 le viene fenomenal. Por supuesto el 23 f2, que creo que le va
fantástico. Y luego, por supuesto, el 35F2 o el 50F2, de un tamaño contenido, sigue siendo muy pequeña la cámara y estoy deseando que Fuji me la ceda otra vez para poder hacer un photoshoot como realicé con la X-T20 y que veáis realmente cómo se comporta en vivo y en directo, pero bueno, ya estáis viendo fotos y ya veis que funciona realmente bien. No tiene flash pop-up, es decir, que igual que la Fuji X-T1, pues bueno, tenemos que colocarlo en el accesorio, pero bueno, de nuevo, para muchos no será inconveniente, para algunos, pues bueno, tendremos que llevarlo en el otro bolsillo, pero es que es un equipo muy pequeño. Muchas gracias a Fujifilm por invitarme. Muchas gracias a todos los amigos con los que compartí esa experiencia. Lamentablemente estaba totalmente acatarrado, que aún estoy arrastrándolo, tremendamente hecho polvo. Pero bueno, un saludo a Rodrigo Robert, un saludo a la gente de Fuji, un saludo a John Díez, a Javi Danlow, un saludo a tantísima gente, a Oscar de Sataka Photo, a Isabel, bueno, un montón de gente, no me voy a pasar porque siempre alguno que me olvido, a J. Barros, por supuesto, de Rubise Photo, a un montón de gente, Joan Vendrell, bueno, pues gente con la que compartimos palabras, compartimos experiencias y paseo fotográfico, a ver a Marmelo, por supuesto, fotógrafa portuguesa, y a Manel Subirats. Me van viniendo, me dejo un montón, pero un saludo a todos y espero volver a encontrarme con ellos. Gente espectacular y una experiencia muy bonita que quería compartir también con vosotros, por supuesto, a pesar de que con esto de los virus y tal, pues no, me fastidió un montón no poder disfrutarlo más a tope como podría hacerlo. Echadle un vistazo a esta Fuji X-T3, sin duda una de las cámaras que va a ser referencia, sobre todo para street y viajes. Echadle un vistazo, que merece la pena. Nos vemos, chao.